Desde que publiqué el vídeo diciendo que Marinador cambiaba de nombre a Magic Wall, me estáis dejando comentarios preguntándome que si han empezado a construir nuevos parques de atracciones, si han cambiado condiciones en los hoteles o demás. Y yo la verdad que sobre todo eso no puedo contestaros. Les he escrito al nuevo departamento de marketing y me han ignorado igual que el anterior departamento de marketing. Así que lo único que puedo hacer es venir aquí a darme una vuelta y ver si ha cambiado algo, aunque sea desde el punto de vista externo. De momento la playa pues vemos que está igual, pero bueno, esto no les corresponde a la empresa ni mucho menos arreglarla. Vemos que está llena de piedras, aquí hay un escalón bastante pronunciado que estoy subiendo ahora, y sí que veo que más por aquella zona, donde la zona que tiene más arena, que veréis ahora detrás de mí, pues que han empezado ya a removerla y a prepararlo, supongo que pensando ya en la Pascua. El parque lo tienen cerrado como otros años, lo cierran con un cartel que pone por mantenimiento y realmente se queda así todo el invierno. Creo que es más bien por no mantenerlo, ¿sabes? Por no tener que estar pendiente de él. Y ya he grabado esto otras veces, que los animales se van amontonando en las puertas, normalmente en la parte que da a la calle, para intentar salir y llamar la atención de la gente que pasa, que les traen comida y los van alimentando, pues así un poco de strangies, y pues para que no se mueran. Así es como se ve el parque ahora mismo. Han quitado el agua y aquí tenemos un pato. Esta es la calle principal, ¿no? Como la avenida de los hoteles, y teniendo en cuenta que es martes, pues este es el estado habitual. Son las 6 y algo de la tarde, hoy es 13 de marzo, si no recuerdo mal, y esto es como suele estar cualquier marzo de cualquier año. Este es el cartel que suelen poner: el parque permanecerá cerrado por labores de mantenimiento. Y ahí tenemos otro pato. Aquí, como se puede ver, siguen utilizando la cartelería de Marinador, lo que es normal porque, a ver, acaban de empezar. Lo bueno de estas fechas es, mira, que la zona azul no está en marcha, se puede aparcar como quieras. Y ahí sí que veo que el Hotel Marinador de 4 estrellas está completamente andamiado y están en obras. Voy a acercarme un poquito. Enfrente del de 4 está el de 3 estrellas, que está cerrado, y el de 5, que también está cerrado. Y aquí es lo que comentaba de los andamios, o sea que por lo menos lo que es la fachada sí que están haciendo algo. Ahí se ve que están picando como la parte baja, y luego arriba no sé muy bien qué están haciendo. Así se ve el exterior del Marinador Hotel de 4 estrellas. Están acabando ahora los obreros. Aquí en el suelo veo que está todo lleno como de dibujitos. Creo que esto lo suelen hacer cuando hacen obras en los centros de electricidad, como este de aquí. Y ahí lo que veo es que esto era el parque de atracciones que había antes, parque infantil, y sí que están en obras dentro. No voy a grabarlo porque eso es propiedad privada, pero sí que te puedo decir que ahora mismo están echando como una base de cemento y que hay obreros dentro. Y aquí está el pequeño centro comercial que hay, que está también cerrado, Hotel Marinador Beach, 4 estrellas, y es lo normal, no es nada excepcional. Este vídeo es un poco tramposo porque si vienes cualquier marzo de cualquier año te hubieras encontrado un Marinador así. Lo que sí que veo que están empezando a hacer obras y que bueno, que aquí hay mucho que hacer y que tienen que meter mucho dinero para que esto recupere un poco la marcha. La gasolinera que tengo aquí detrás también está cerrada. Ahí se ve. Y ahora, cuando se ponga el semáforo en verde, pues iré a ver la zona del Hotel Gran Duque, que es el otro hotel de 4 estrellas, y la zona comercial que tienen debajo. Ya comenté en otro vídeo que este fue el primer semáforo que se puso en Oropesa, y luego pues le cogieron el gusto y allí pusieron 2 o 3 más. Y aquí en la parte de atrás del hotel sí que veo que están haciendo algo de obra. No sé si es un edificio o qué es, pero bueno, sí que hay movimiento.
Y para acabar el vídeo me he venido a Palacio d'Or, que es este edificio que veis aquí detrás, porque creo que es muy representativo de la época que se vivió aquí, del boom inmobiliario. Es como una fachada y lo que hay dentro es una carpa. Ese es el Palacio d'Or. Se utilizaba pues para exposiciones de maquetas diciendo lo próximo que iban a construir, y luego pues para eventos y demás. Y nada, yo creo que Magic Wall Resort te gustará tanto como Marina d'Or. Si te gustaba Marina d'Or, te gustará Magic Wall Resort. Para lo que es el visitante que viene a su apartamento, que alquila un apartamento, pues seguramente no va a cambiar nada. Para la gente que venga a los hoteles o a los parques que están construyendo, reformando, pues seguramente la experiencia va a ser mejor, porque la empresa que lo va a llevar pues se dedica a eso, a la explotación turística. Y aquí, cuando se empezó Marina d'Or, el objetivo, desde mi punto de vista, señor abogado de Marina d'Or Magic Wall, no me demande, aquí el objetivo siempre fue crear una expectación para vender pisos. No fue nunca el sector turístico como tal, el desarrollo del sector turístico. Ahora, si lo coge una empresa que se dedica a eso, pues creo que se pueden compaginar las dos cosas. Por un lado, una empresa que esté preocupada de la explotación turística y de quedar bien con los clientes, y luego pues empresas externas que van a ir construyendo edificios y bueno, se sigue construyendo. Aquí ya he mostrado las obras que hay. Todavía no se ven grúas en movimiento, no hay grandes construcciones, pero todo llegará. Y seguramente pues volvamos a tener aquí una época de construcción inmobiliaria. Sigue siendo un buen sitio para pasar unos días de turismo, creo yo. Yo nunca he estado veraneando en Marina d'Or, pero tienen ahora mismo el Quesada Market, que es lo que veis aquí, que es un gran bazar, el Mercadona, un Mercadona muy grande, y también el nuevo Aldi. Así que bueno, por lo menos tienes los servicios básicos. Nada, nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.